próximo expositor ya estuvo con nosotros en anteriores ocasiones y hoy nos trae un tema que son las 5 heridas de la infancia, ¿vale? Entonces, bueno, todos sabemos o todos hemos escuchado, en mi caso, que después de un nacimiento, después de este paso que damos a la vida, llegamos como con una herida, ¿no? Una herida de infancia o ya sea por un trauma. Entonces, bueno, él es el experto en ese momento, el que sabe el tema. Lo voy a presentar para quien no ha tenido el placer de conocerlo. Es Aurelio López Gómez. Desde siempre sintió que el mundo no tenía demasiado sentido, que nada de que lo acontece podía hacerlo feliz y al comprender esta sensación dedicó toda su vida como a la búsqueda, ¿no? Es escritor, conferencista, es formador y consultor, le apasiona el autoconocimiento. Para él es la única puerta que puede conducir a la felicidad. Recibió formaciones en coach de crecimiento personal, neuroemocional y no dualidad. Y tuvo la suerte de coincidir con grandes maestros y mejores personas. Se apasiona por el transgeneracional como herramienta para descubrir el origen familiar de muchos de nuestros condicionamientos inconscientes y para profundizar en el conocimiento del ego. Lleva acompañando personas a mejorar sus vidas durante más de 20 años, primero en el ámbito deportivo y actualmente en el desarrollo personal, en el deporte mental y en el despertar de conciencia. Está convencido que el único propósito de la vida de las personas es la autorrealización, que implica conocerse, conocer quién eres, más allá de pensamientos, emociones, sentimientos, sensaciones y percepciones. Así que bienvenido, Aurelio, muchas gracias por estar en este espacio. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti. La verdad es que para mí es un honor poder estar aquí. Bueno, como tú has dicho en esa presentación, mi vida entera, de forma natural o de forma espontánea, sin proponérmelo, ha sido la búsqueda hacia adentro, la búsqueda del autoconocimiento, la búsqueda de cómo funcionábamos las personas y de lo que nos puede o nos podría proporcionar felicidad. La búsqueda siempre, continuamente, a través de muchas filosofías, muchas enseñanzas, hasta que llegó un momento en que también empecé a dedicarme a ayudar a los demás a ser más felices, ayudar a los demás a sentirse mejor también, ayudar a los demás a comprenderse, a entender por qué podían tener ciertos estados de desasosiego, de tristeza, bueno, en definitiva, a estar bien o ayudar a los demás a estar bien. Y en este trasiego, en este recorrido de ayudar a los demás, pues también tuve una época muy intensa de aprender todo tipo de herramientas y de disciplinas y descubrí varias herramientas muy interesantes hasta que llegué a la que yo considero que de momento, ya veremos dentro de unos años, pero que de momento para mí es la definitiva porque es la que mejor me ha ayudado a conocerme, me ha ayudado a mí y está ayudando a los demás a través de mi acompañamiento a conocerse y a desbloquear todos esos conflictos internos, subconscientes o que están ahí en la sombra y que a veces parece que tiran de nosotros hacia un lugar de infelicidad cuando lo que queremos es ser felices realmente. Y para mí siempre ha sido como misterioso, porque si yo lo que quiero es esto, ¿por qué toda mi vida parece que tira hacia otro lugar, ¿no? Yo esto no, por un lado no lo soportaba y por otro no lo comprendía, ¿no? Y tuve que profundizar para comprenderlo. Y ahí me encontré con las 5 heridas de la infancia, que es bueno, yo también las llamo las 5 heridas del alma o las 5 heridas existenciales, porque marcan la existencia de cada una de las personas. Somos como somos en función de la herida que nos esté marcando desde pequeñitos. Que es una teoría o es una enseñanza de la canadiense Liz Bourbeau, pero que yo ya llevo unos cuantos años enseñándola y practicándola y ayudando a otras personas con ella. Ha crecido mucho, está perfectamente integrada en la teoría del desarrollo infantil y nos está diciendo por qué somos como somos, por qué sufrimos y también nos está dando las claves para conocernos. Es un mapa de nuestra personalidad, es un mapa de nuestra vida. Respecto a estas heridas, ahora las nombraré. Muchos ya las conoceréis igual, pero ahora las nombraré. Pero respecto a estas heridas, antes de nombrarlas, creo que es importante mencionar que todos, incluso esa persona que me está viendo y está pensando, no, yo creo que no, todos, y cuanto antes lo reconozcamos mejor, tenemos una o varias heridas. Y
una que es la principal, la que marca nuestra forma de decidir, de actuar, de responder, de relacionarnos, de todo en la vida. Como digo, nuestra forma de ser y estar en el mundo está condicionada directamente por nuestras heridas del alma, heridas de la infancia o heridas existenciales. Y en cada situación en nuestra vida va a ser una de las heridas las que tome la iniciativa. Voy a seguir hablando, pero me apetece mencionarlas ya porque creo que puede ser útil para los que me estáis escuchando. Las heridas son herida de rechazo, herida de abandono, herida de humillación, herida de traición y herida de injusticia. ¿Ok? Claro, estoy diciendo, en cada situación será una de las heridas la que tome la iniciativa. Quiero que empecéis a sentir, quiero que empecéis a reflexionar, a pensar, para ver qué herida es la que está marcando vuestra existencia o qué herida es la que hace que estéis tomando la iniciativa en determinadas situaciones. Si tengo una tendencia o tengo muy clara o muy marcada la herida de rechazo, mi tendencia va a ser a evitar situaciones, voy a desarrollar un carácter muy tímido, no me voy a relacionar demasiado con todo el mundo, voy a evitar todas las situaciones que tienen que ver con las relaciones sociales, entrevistas de trabajo, relacionarme con nuevas personas, etc. Y aquí quiero decir algo, decimos mucho aquello de tienes que salir de tu zona de confort. Una persona con una herida de rechazo no va a poder salir de su zona de confort, o al menos no de la mayoría de su zona de confort, hasta que no descubra y trabaje esta herida. Por eso creo que es importante conocer las heridas, conocerse y profundizar. Ahora seguiré hablando algo más de algunas heridas, pero sigo mencionando. Estas heridas suelen estar muy ocultas. De hecho, están muy ocultas, como decía Mariluz, la ponente anterior. Todo esto requiere de un proceso de autoconocimiento, un proceso en el tiempo que a veces dura años y que nos va a llevar a ir al origen. Y como bien ha dicho ella, y estoy totalmente de acuerdo, requiere de un trabajo profundo con papá, con mamá y con el niño o la niña interior. Porque estas heridas suelen estar muy ocultas y muy profundas, pero son el origen de cualquier desavenencia, de cualquier sufrimiento o de cualquier situación en nuestra vida, porque definen nuestra personalidad. Estas heridas también es ir hacia ellas, reconocerlas, trabajarlas, implica ir al origen de ese momento en el que en el que nos desconectamos de lo que somos, de amor, presencia, ser, fuente, Dios. En el momento en el que nuestra personalidad se desconecta o cree desconectarse de eso es el momento en el que aparece la herida o las heridas. Y van a aparecer o bien por una situación muy concreta, por ejemplo, y ahora voy a hablar de la segunda herida, herida de abandono, muy típico, personas con heridas de abandono de un primer día de colegio, donde sus padres, normalmente su madre, dejó a este niño allí y se fue. El niño se sintió abandonado y durante toda nuestra vida, y esta es otra de las características de herida de abandono, si eres una persona que tiene tendencia a estar triste, que tiene cierto miedo a la soledad, estamos hablando de herida de abandono. Y esta herida en concreto, la segunda de las heridas, es muy interesante porque es el origen del tema principal que han trabajado, que han expuesto tan bien mis dos compañeras anteriores, la dependencia emocional. Una persona con una herida de abandono se va a sentir tan profundamente sola que va a generar siempre esa dependencia emocional, va a crear lo que llamamos en esta disciplina o en esta teoría una máscara o una personalidad de dependiente, de depender de tu pareja, te trate como te trate y te haga lo que te haga. Porque lo más importante es no sufrir ese dolor del abandono de la infancia, aunque sea inconscientemente. Una vez solucionamos ese dolor, que repito, que requiere de un proceso, requiere de implicarse, requiere de coger el toro por los cuernos, como decimos aquí en España, y de mucho valor, y de un tiempo. Esto no se soluciona en 2 sesiones, ni normalmente ni siquiera en 2 meses, cuando hablamos de estas heridas tan profundas. Una vez se soluciona, se va a comprender o se va a vivir, va a haber una comprensión interna, una conexión mucho mayor con todo y se va a entender aún mejor lo que es una dependencia o lo que es una dependencia emocional.
por lo menos ya no a un nivel tan lógico racional, sino a un nivel de comprensión interna. Todas estas heridas implican un gran dolor emocional. Es el primer gran dolor que hemos sufrido, que hemos vivido, y que coinciden con las diferentes etapas del desarrollo de la infancia. Cada una se desarrolla a una edad muy concreta. Cuando tú vienes al mundo, cuando venimos al mundo, lo primero que hacemos, lo primero que hace un niño es ser el mismo, ser espontáneo, estar tranquilo con todo, hasta que hay un primer momento, o a veces son varios momentos a lo largo de su infancia, donde detecta que los adultos de su entorno le dicen o le comunican o le transmiten el mensaje o llega este niño o esta niña a la conclusión de que ser tú mismo o determinadas cosas o decir algunas cosas o hacerlas de determinada manera te van transmitiendo los adultos de que no está del todo bien o no es adecuado. A veces puede ser de una forma muy radical, muy traumática, pero a veces puede ser de una forma repetitiva. Y según como tú traduzcas estos mensajes de los adultos de tu entorno, vas a desarrollar una herida o vas a desarrollar otras. Si es verdad que vives una situación de abandono muy concreta o una situación repetitiva de abandono en el tiempo, vas a desarrollar herida de abandono. Pero si lo que vives es un rechazo, aquello de mamá, papá no me quiere o siento que realmente serían más felices si yo de alguna forma no estuviera en el mundo, si vives eso, lo que vas a desarrollar va a ser otro tipo de personalidad y otra forma de estar en el mundo. En este caso una máscara de huidizo se le llama, o de huidiza. La cuestión es que implican un gran dolor emocional que está ahí soterrado en lo más profundo del subconsciente y de la personalidad de nosotros, de cada una de las personas. Y nadie se salva de esto. Para sanarlas o para solucionarlas, lo más importante es reconocerlas. Hacia el final, ahora dentro de 10 minutitos, expondré un poquito mejor, dentro del tiempo que tengo, cuál es el protocolo de sanación, cuáles son los pasos a seguir. Que repito, es un proceso que requiere tiempo, pero sí que hay unos pasos importantes que ya los he más o menos mencionado. Pero lo primero es reconocerlo. Siempre se dice que uno no tiene un problema si no reconoce que lo tiene. Yo no tengo una adicción si no reconozco que tengo esa adicción. Yo no tengo un problema de relación con una persona si yo no reconozco que tengo un problema de relación con esa persona. Yo no tengo ninguna dificultad con ninguna herida mía emocional, ni de la infancia ni nada, si no reconozco que está. Lo que yo te doy, y te tiendo la mano ya desde aquí, te doy algo, te digo algo que es crucial. Tienes una o varias heridas porque las tenemos todos. No pasa nada. Si tú estás tranquilo, tranquila, estás a gusto con tu vida, bien, pero si no es así, lo primero es reconocer la herida que tengo o que tienes que. Para eso hay test también. Yo he elaborado un par de test, un test rápido y otro más amplio, más complejo para detectar la herida que tienes o que tienes esa persona en la que puedes estar pensando o acompañando también. Y bueno, como iba diciendo, para sanarlas lo primero es reconocerlas. Lo segundo es ver cómo nuestros padres nos las infligieron o en qué situaciones nuestros padres nos hirieron respecto con estas heridas. Y aplicar soluciones. Es un proceso de aceptación, es un proceso de perdón, es un proceso de restablecer mi forma de ver y de pensar respecto para con mis padres. Se puede hacer mediante visualizaciones, todo este proceso de sanación o de reequilibrio emocional, o se puede hacer mediante hipnosis. Yo lo hago mediante muchas dinámicas. Se puede hacer mediante constelaciones, como comentaba la compañera anterior. Se puede hacer con programación neurolingüística, con transgeneracional, con actos psicomágicos, de muchas maneras, pero siempre que nos acompañe un profesional es lo mejor. Y luego viene la otra parte, o la parte final del proceso, porque una vez hemos perdonado lo externo, hemos perdonado a papá, hemos perdonado a mamá, hemos aceptado la situación, hemos rabiado, hemos sacado de lo más profundo de nuestro subconsciente enfados, tristezas, resentimientos, también alegrías, muchas veces. Una vez todo esto lo hemos solucionado y nos hemos reconciliado con nuestro entorno y con los adultos que han sido nuestros referentes, papá y mamá principalmente, o quienes
hicieron de adultos en aquella época, quienes hicieron de papá y mamá, quiero decir. Una vez hemos hecho esto, queda pendiente el trabajo con el niño o la niña interior. Porque algo de lo que tenemos que darnos cuenta en un momento de todo este proceso también, porque es el único camino que hay, por eso nos vamos a acabar dando cuenta, es de que al final la relación con el entorno está muy bien solucionarla, está muy bien sanarla, está muy bien perdonar a papá, mamá, todo eso está genial, nos va a ayudar mucho, pero nos va a llevar a la conclusión de que la única relación que tenemos es con nosotros mismos. Y ahí es cuando viene el trabajo de sanación con el niño interior o de sanación con esas memorias emocionales, personales, que están ahí desde la infancia y que están expresando estas 5 heridas del alma, 5 heridas de la infancia o 5 heridas existenciales. Ya las he nombrado y he profundizado o he dado algunos matices sobre el rechazo y abandono. Rechazo, bueno, es una herida que nos viene desde el nacimiento o incluso desde antes de nacer, ¿vale? Y hasta los 6 meses de edad. Después de los 6 meses de edad, a lo mejor a los 7, a los 8 puede ocurrir, pero ya más adelante jamás se va a establecer o se va a memorizar o vamos a ser heridos o a ser marcados por una herida de rechazo, ¿vale? Siempre ocurre desde el nacimiento o antes de nacer, más o menos en ese proyecto sentido gestacional hasta los 6 meses de edad. Otra de las cuestiones que ocurre con las heridas es que son heredables, transgeneracionalmente se van heredando. Y una de las cuestiones muy interesantes que cuando hablaba la compañera anterior de la dependencia emocional, y no puedo estar más de acuerdo, es que atraemos personas que no nos benefician cuando vivimos herida de abandono, pero es que las personas con las que establecemos relaciones y sobre todo relaciones con un vínculo muy, muy férreo o relaciones de pareja, tienen siempre la misma herida que nosotros. Yo puedo estudiar, profundizar y ver que tengo una herida de abandono, ya sé que mi pareja tiene una herida de abandono. Y esto ocurre siempre en la dependencia emocional. Esta herida, la de abandono, surge más o menos entre los 6 meses de edad y el año y medio. ¿Ok? Más o menos, por primera vez. Aunque luego vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida, es lo más común, tener memorias o recuerdos de sucesos que también, los que también vivimos abandono, también nos ocurrió algo similar, etcétera. Bien, herida de rechazo, tendencia a tener una personalidad más bien tímida, de rehuir las relaciones sociales, de pasar mucho tiempo en casa, en soledad. Herida de abandono, dependencia emocional, dependencia de pareja, dependencia de los demás. Y ahora vamos con la tercera herida, herida de humillación. La herida de humillación es la persona que no se permite ser autónoma, no se permite bueno, es que a lo que nos da lugar esta herida de humillación es a una persona muy desconectada de sí mismas. Son niños o niñas que fueron humillados en la infancia, pueden ser humillaciones súper traumáticas, pero luego algunas pueden ser un poco menos importantes, ¿no? Como un niño o una niña que se haga pipí encima de pequeñito y se rían de él, también puede generar una herida de humillación, ¿no? Y el mecanismo de defensa que activa esta personalidad o la persona con herida de humillación es un mecanismo de defensa de me desconecto de mí mismo, me desconecto de mí misma y el resto de mi vida no tengo ni idea de qué es lo que quiero. No tengo ni idea de lo que me gusta, de hacia dónde debo caminar, de quién quiero ser en la vida, de mis motivaciones. Me desconecto totalmente porque hay un gran rechazo hacia mí mismo, hay un rechazo enorme. Me voy a buscar o me voy a gestionar la vida para acabar en un montón de situaciones en las que acabe fracasando, en las que acabe recibiendo cosas que en el fondo creo que no merezco, etcétera. Estoy resumiéndolas mucho, todo lo que puedo, pero bueno, para que se entiendan. Es una forma de... La herida de humillación genera una personalidad que nos estamos restringiendo, nos da miedo ser libres, por llamarlo de alguna forma. No llegamos nunca a hacer las cosas que queremos, pero es que cuando está muy marcada esta herida es que ni siquiera sabemos lo que queremos, ¿ok? Estas 3 heridas de las que he hablado, rechazo, abandono y humillación,
suelen dar lugar a personas como muy tranquilitas, muy introspectivas, no son personas que griten mucho, que se dejen mucho ver a nivel social, sino que son más bien un poquito de carácter retraído, tímido, por llamarlo de alguna forma, pero sobre todo la herida de rechazo es donde mayor timidez se ve. En la de abandono pueden ser personas que se relacionen mucho socialmente, pero es casi el 90% del tiempo junto a su pareja o a través de su pareja. Eso es la herida de abandono. Y en la herida de humillación, bueno, se va a relacionar o va a aparentar que se relacionan más o menos bien, pero por dentro se va a sentir profundamente vacío o vacía esta persona. Las dos últimas heridas son las de traición y la de injusticia. Para que nos hagamos una idea, traición, simplificando mucho, pero creo que se va a entender bien, es cuando papá o mamá somos niños, somos pequeñitos, esta es entre los 2 años y medio y 3 años y medio de edad, y mamá hace algo muy diferente a lo que yo estoy esperando en ese momento. O papá hace algo, viene papá de trabajar, viene mamá de la calle, o voy corriendo a darle un abrazo y me da una patada, me apartas, no quiere saber nada de mí porque viene enfadado, viene enfadada mamá. Ahí se puede generar una herida de traición perfectamente. Simplificando, repito, es papá o mamá hacen cosas diferentes a las que yo esperaba que hicieran. Me siento traicionado, me siento traicionada. Voy a estar el resto de mi vida controlándolo todo para que nadie me traicione, porque no puedo confiar en la vida, no puedo confiar en el mundo por sí solo. Siento de fondo que el mundo es un lugar peligroso y bueno, mi patrón de vida, mi personalidad o la forma en la que me adapto al mundo es voy a controlarlo todo, todo, porque no tengo ninguna confianza en mí mismo o en mí misma. Es más, voy a normalizar que vivir es controlar. Va a ser lo normal. Darle una vuelta si te está ocurriendo esto, porque la vida va sola y la vida cuida de ti. Si no eres consciente y no puedes vivirlo de esta manera, bueno, tal vez haya por ahí, por detrás, algún suceso, alguna herida de traición. Todo esto da lugar a muchísimas características que, bueno, en mi formación, quien se forma, hay una tabla enorme con un montón de... Te explica cómo cada herida se relaciona con la economía, con la sexualidad, la vida social, bueno, con el dinero, los miedos. Por ejemplo, podemos ver el miedo de la herida de traición, podemos ver cuál es su mayor miedo, aquello que el mayor temor a la persona con herida de traición es a que no la valoren, ¿vale? En el fondo hay mucho miedo a no ser valorada y a carecer de algo que le dé fiabilidad en el mundo, que le dé confianza. Y por último, la última herida, la de injusticia. Esta se desarrolla, se marca, se memoriza entre los 3 años y medio y los 7 años de edad, ¿vale? Y aquí tenemos a las personas perfeccionistas, personas autoexigentes, que pretenden ser siempre perfectas consigo mismas. Aquí no suele haber comparación con los demás, sino consigo mismas y con su idea de perfección. También hablamos sobre los oficios en los que, cada herida va a tener una tendencia a desarrollar diferentes actividades u oficios. En la herida de injusticia vamos a encontrar jueces, abogados, mediadores, etcétera, etcétera, porque tienen un concepto de lo que es justo y lo que es injusto respecto a su forma de ver el mundo que les va a llevar a querer aplicar esa justicia de alguna forma al mundo. Lo más clave de esta última herida es un nivel de autoexigencia alto, en el que no se permiten relajarse ni de día ni de noche, porque tienen que estar siempre dando lo máximo de sí mismos. Y esto no está mal, dar lo máximo de ti mismo o de ti misma. Lo que pasa es que las personas con herida de injusticia ya les ocurre esto, llegan a hacer esto a un nivel enfermizo. Cada una de las heridas da lugar a una configuración física incluso, ¿vale? El sobrepeso suele estar más desarrollado en la herida de humillación, la delgadez excesiva a la herida de rechazo, etcétera, etcétera. Y bueno, y para terminar, resumir,
Primero reconozco mis heridas, resumir, a ver cómo me puede ayudar a mí esta herramienta, porque al final lo interesante es que os llevéis alguna solución y os pueda ayudar. Primero reconocerlas. ¿Cómo? Conociendo, investigando, profundizando en esta teoría o acudiendo a algún profesional que se dedique a ello, ¿no? Profundizando, conociendo más. Uy, ahora entiendo por qué me comporto así. Resulta que esto es abandono. Resulta que mi dependencia emocional viene del abandono. Ah, ya sé por qué soy tan solitario o solitaria. Resulta que hubo un primer momento en el que viví la herida de rechazo, etcétera. Cada uno como quiera. Quiero decir, llegará a sus propias interpretaciones, pero lo importante es profundizar, conocer la herramienta, conocerte, acceder a todos esos bloqueos subconscientes que te están limitando. Lo segundo es el trabajo con el entorno en el que se generaron esas heridas, y el entorno está directamente influenciado por papá, mamá o las personas que ejercieron la función de papá o de mamá. Y lo tercero, y con esto ya termino, es el trabajo con el niño o la niña interior. Reconocer todas las carencias que aún cree esa parte nuestra interna subconsciente que llamamos niño interior y que viene de vivir un proceso de vida desde hace muchos años. Reconocer todas las carencias que aún cree que tiene para realizar el trabajo de desbloqueo, de gestión emocional y de reequilibrio de toda esa cuestión. Y con este tercer paso, reconocimiento, trabajo con lo externo, con papá y mamá, y tercer paso, trabajo con el niño interior, vamos a hacer un trabajo de solución de estas heridas muy, muy profundo, que repito, es un proceso que requiere tiempo, no es de un día para otro, sin embargo es el proceso más transformador que yo jamás he vivido después de muchos procesos, y que, bueno, mis alumnos y las personas que vienen a mi consulta nunca han vivido tampoco el más transformador. Muchas gracias, Aurelio, por tan bella exposición. Creo que se molda bastante a las exposiciones anteriores. Es increíble la conexión lineal que hubo, y realmente no digo que es fácil reconocer, es muy confuso en muchas ocasiones, porque también tienes bueno, tienes la herida de tu madre, la herida de tu padre, todas las heridas parecen a veces mezclarse porque, bueno, tomas decisiones de que es justo y que no es justo, que es bueno y malo, ¿no? Esta dualidad que presenta el mundo. Y a veces es muy complicado el entender cuál es mi herida, porque entiendo que tienes un parte de todas, ¿no? Y creo que es importante saberlo, porque de acuerdo a eso, pues también te comunicas, de acuerdo a eso tienes también un empleo, de acuerdo a eso te relacionas, ¿no? De acuerdo a eso eliges, decides, así que es verdaderamente importante reconocer esta herida que te acompaña y que te acompañará, y que, bueno, que es parte tuya, ¿no? Porque o esto en algún momento se va y se desvanece. Llega un momento en que se suaviza mucho. Al principio es difícil y es complejo, pero si tú le pones intención y ganas, llega un momento en que todo pasa un tiempo, ¿no? Un proceso en el que todo se va aclarando y lo ves muy claro. Y eso hace que la herida se suavice y se sane mucho, se reduzca mucho, aunque sí que va a marcar toda tu personalidad el resto de tu vida, pero aprendes a manejarla, aprendes ya no se dispara con esa intensidad, con ese rigor, con esa fuerza. Deja de ocurrir. Muchas gracias, Aurelio, es súper interesante todo lo que nos contaste, y bueno, espero tenerte en próximas ocasiones. Claro que sí, gracias a ti, a vosotros, y un abrazo muy fuerte.